Bueno, gente, ruta Salou, ok, Moto Custom España, Moto Custom Alicante, Moto Custom Valencia y una gente que bajó de Barcelona, Alicante, Valencia y Barcelona. Y nos vamos a Salou. Vamos a pasar un fin de semana, viernes, sábado y domingo, en Salou. En una caliza, la playa, gente maja, a tope. El tiempo ya decía que va a llover, que no te pilla, que sí que te pilla. Tuvimos nuestros más y nuestros menos, de si íbamos con coche, en fin, vale, al final parece que podíamos ir en moto, no pasa res. Bien, punto de encuentro, el Puig, si no me equivoco. La gente de Alicante sale más tempranito, de Alicante a Valencia y luego a Salou. Bien, y los de Valencia salen y van allí. Llegamos y nos encontramos, happy, felices, abrazos, qué bien que lo vamos a pasar, y así fue. Vale, almorzamos, punto de salida más o menos las 10, 10 y algo, y empezaba ya a llover, ¿no? Un poquito y tal. Bueno, vámonos, que nos va a pillar, y más o menos lo explico así. Y venía el frente temporal por acá, y nosotros aquí salimos ya prácticamente cuando estaba encima, ya la del pulpo, pero ya vamos, valientes, vámonos. Y nos acompañó las 3 horas que podría haber durado y fueron casi 5, nos acompañó para donde íbamos, él estaba arriba, en el epicentro, nos acompañó hasta Salou, las 5 horas. Llegamos y él siguió. ¿Tiráis vosotros ahora? Vosotros primero con los GPS. Vale. ¿Y aquel no es? Ha sido el grupo más recogido, ¿sabes? Y pasamos un viernes, después de que pasara, estupendo. Allí en el hotel dejamos las cosas, nos rehicimos, bien, estupendo, noche gloriosa. Allí, pues no sé, pa' aquí, pa' allá, lo de siempre. Buena gente, noche gloriosa, risas y mucho más. Muy bien. Y el día siguiente ya nos levantamos y nos íbamos a hacer una visita guiada estupenda. Bueno, aquí con todos los animalicos vamos a hacer la rutilla marcada del sábado. Vamos todos meados. Mira. Los asientos ayer cogieron agüita. Y Hoy vamos meados todos. nos mojan, Ángel. Enseña el culo, cariño. Ay, mira. Ahí. Es que hoy no nos hemos puesto el pañal antes de salir. Y ya tenemos una edad. Mira. Otra. Esta es la única que tiene el culo seco. Ahí estamos. Están todas ocupadas. Yo soy el amigo guay. Ay. Tiene eso mío, no, es otra cosa. ¿Cuesta un poco?
Eso es porque cree que te cobre. Pero no te hagas selfies. Me he hecho un selfie. Pues lo vamos a ver sin luz. Niña, acuérdate tú de... Tampoco. El coche azul. Hola, Monse. ¿Te hubiesen dejado a lo mejor de su color? Claro. Ha sonreído. A ponernos una morenita, va. Yo que me llamo a cada día y me voy a ver. Te van a castigar. Mañana te va a llover, va a hacerte caer. No, que no me llueva. Josep Maria Jujol, I la dona? Teresa Gibert. Molt bé. Como ollas. Una ella y otra. En la cima de una colina de Montferri, en el Alt Camp, una visión que sorprende a todo aquel que pasa por primera vez. Palabras como Gaudí, Santuario, Sagrada Familia o Montserrat acompañan esta primera impresión. Y es normal, porque este santuario en medio de la naturaleza está pensado por un colaborador de Gaudí y es un santuario dedicado a la buena neta. Pero más allá de las primeras impresiones que provoca el santuario de Montferri, adentrarse en él nos descubre todo un mundo de creatividad, voluntad, esfuerzo y dedicación. La clandestina. Y después de una gloriosa visita a la ermita, hemos venido a una pequeña empresa de cerveza artesanal llamada La Clandestina, en la que nos hemos hidratado. Y ya está. Eso es todo, amigos. Chao.